Leguiano es honesto, leal, coherente y predicador de la justicia y la verdad. Bienvenidos a Un Psicólogo en Casa, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en VideoPop TV 3.1 HD y Facebook Live. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Nos vamos a centrar en los niños de casa. Nuestro tema de hoy es salud mental de los niños en casa. Bienvenidos televidentes, bienvenidos internautas, bienvenidos todos. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yesluy? Buenas tardes para todos. Agradecer la presencia de todos nosotros en este programa y de todas las personas que nos siguen. Tranquilo, un programa más con un tema muy, pero muy importante, el tema de la salud mental, la salud emocional en los niños, que es muy importante. Todos estamos sometidos a mucho estrés y este estrés afecta la estabilidad emocional de los niños. Sobre ese tema vamos a conversar, vamos a tener un invitado importante que es docente de la escuela. Y vamos a empezar mandando una nota, ¿te parece, amiga Yesluy? Sobre el tema de la salud mental en los niños del profesor Miguel Caro Vela, docente de la Escuela de Psicología. Por favor, el equipo de producción para empezar con la nota. Según la UNICEF, el 99% de los niños y los jóvenes menores de 18 años de todo el mundo viven en alguno de los 186 países en los que se han impuesto distintas formas de distanciamiento social debido a la COVID-19. Es frecuente que estos cambios abruptos en su entorno, por tiempo prolongado, le generen temor e incertidumbre. El especialista Dr. Miguel Caro Vela, docente de la Escuela de Psicología de la UPAO, nos lo explica. Toda situación abrupta y cambiante que puede tener el niño en su entorno, ¿no? Y puede ser muy traumático para este niño a futuro, a partir de la adolescencia, ¿no? La vivencia traumática radicará precisamente cómo responden los padres ante esta situación. Y esta situación también a los niños les puede causar bastante estrés, ¿correcto? Porque si no, el niño, dependiendo de la edad, los niños pequeños tienen situaciones concretas, pensamientos concretos, y estos pensamientos hacen que el niño vea y analice solamente una situación la que ve. Entonces, si ve algo negativo, va a evaluar cosas negativas. Y a futuro va a tener, por ejemplo, miedo ante una situación similar, va a tener mucha inseguridad y desconfianza ante situaciones similares, porque no ha tenido a alguien que lo ayude. En estas circunstancias, los padres de familia, los cuidadores de los niños, son los llamados a fortalecer su seguridad emocional o psicológica, ayudándolos a entender la situación actual. Entiendan los padres que es fundamental la forma como ellos van a actuar frente al niño. Si el niño va a estar frente a un televisor donde esté pasando, por ejemplo, que ya hemos visto en marzo, abril, mayo, junio, las 24 horas nos pasaban cosas de la pandemia y no cosas bonitas, y si el niño va a estar ahí mirando esa televisión y el padre va a estar a su lado y no le va a explicar nada, el niño por supuesto no va a tener una fortaleza emocional. La comunicación, el soporte afectivo, compartir y disfrutar tiempo juntos, así como mantener rutinas, también ayudará a los pequeños a fortalecer su confianza y su salud mental. Debe mostrarle, por ejemplo, el padre abrazarlo, besarlo y sentirlo que están con él, que el niño no está solo y que converse bastante con ellos y que juegue. Los padres ahora nos dan esta oportunidad, esta pandemia, a estar más cerca de nuestros hijos y conversar con ellos. Y otra cosa que es importante, que se mantengan las rutinas familiares en la casa, que no hay un cambio, simplemente porque hay una pandemia. Yo veo gente que exagera demasiado el cuidado y eso hace que el niño no tenga una fortaleza afectiva fuerte, y brindarles también fuerte apoyo afectivo. Pero, ¿qué pasaría a largo plazo si no afianzamos ahora la salud mental de los niños para afrontar estos tiempos de crisis? Vamos a crear niños a futuro inseguros, temerosos,
ansiosos, que no van a poder resolver situaciones peligrosas, situaciones fuertes, no lo van a poder resolver. Vamos a crear personas muy sensibles. Todos los seres humanos tenemos miedo ante situaciones así, pero hay que aprender a controlar esas situaciones. Y nosotros como padres tenemos que aprender a que el niño aprenda a controlar ese miedo que tiene. Pero si yo soy el primero que tiene miedo, voy a crear niños de la forma como estoy hablando, ¿no? Entonces tenemos que entender que la salud mental es muy importante y estos trastornos que pueden impedir su desarrollo saludable pueden continuar hasta adultos. Muchas gracias al equipo de producción por esta nota muy interesante en relación a la salud mental de los niños. Gracias a nuestro docente, el doctor Caro Vera, quien ha venido, ¿no?, explicando y detallando cómo es que pueden los niños en casa verse afectados tras todo este contexto de emergencia sanitaria y cómo es que el comportamiento que nosotros asumimos como padres puede también influir en su estado anímico emocional. ¿Qué es lo que más puede rescatar, Luis Felipe, de lo que nos ha comentado el doctor Jorge Caro? Interesante las ideas que nos plasma el colega. Yo creo que es importante entender que los niños también se estresan y él ahí plantea que frente a esta situación de estrés es importante el contacto físico. El contacto físico expresado a través del afecto, en el abrazo, las caricias, la presencia física y el contacto corporal entre padres e hijos, sobre todo cuando son más pequeños, es muy importante porque ayuda mucho en la gestión del estrés. Entonces ahí el doctor Miguel hacía bastante hincapié en este hecho de la cercanía física y sobre todo de que los papás tienen que estar tranquilos. Si los papás están tranquilos, los hijos están tranquilos. Si los papás están alterados, estresados, los hijos lo van a amplificar. Entonces, yo creo que son ideas muy importantes sobre las cuales vamos a empezar a conversar. Así es, Luis Felipe. Y es que nosotros como padres de familia vamos a transmitirles a nuestros niños de casa nuestro estado emocional. Así no lo querramos, ¿bien? Pero ellos son muy sensibles y ellos lo van a percibir de alguna u otra manera. Y es que si nosotros estamos muy abrumados, cansados, agotados, quizás por el trabajo o por las labores de casa, ellos también lo van a percibir los niños y también de alguna u otra manera se van a estresar, se van a agobiar, van a presentar un malestar y lo van a reflejar de alguna u otra manera. Y nosotros como padres de familia, ¿cómo lo vamos a ver? Como que es rebelde, está malcriado, no obedece o realiza berrinches. Pero esta es una forma en la que ellos están manifestando su malestar. Ellos no cuentan con herramientas apropiadas o no saben cómo manejar la emoción o cómo comunicarla. Entonces empiezan, ¿no?, a demostrarlo o a expresarla de alguna u otra forma. Y esto más se ve en los casos, en los niños pequeñitos, ¿no? En la primera infancia, donde los niños realizan berrinches y los padres angustiados reaccionan de una manera impulsiva o no saben cómo manejar la situación, y es donde se manifiesta todo un descontrol, un mal manejo de la situación, ¿bien? Entonces, Luis Felipe, ante estas conductas inadecuadas que pueden presentar los menores en casa, como por ejemplo los berrinches, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como padres de familia para poder manejar esta situación? Claro, yo considero importante lo que estás resaltando. Los hijos copian lo bueno y lo malo de los padres. Son fiel reflejo de cómo somos nosotros. Entonces yo lo que creo es que debe haber siempre una autocrítica frente a las formas abruptas y emocionales que tienen los hijos. Lo que está haciendo el hijo es una repetición de cómo tú eres. Y eso es lo más complicado. O sea, cuando uno tiene hijos, el tener hijos lo que hace es mirarte en el espejo, porque tus hijos son tu espejo. Y eso es muy complicado. Cuando yo atiendo, y tú también en la consulta, cuando atendemos a padres de familia, que el padre logre entender que lo que está haciendo el hijo no es un capricho, no es un berrinche, tiene un significado y tiene una expresión, tiene un simbolismo, está comunicando algo. Entonces, los niños no se comunican como nosotros a nivel adulto, porque su nivel de abstracción o de lenguaje no está tan desarrollado o está en una etapa que todavía no se manifiesta como la de nosotros. Entonces es importante que el padre siempre se mire a sí mismo. Como yo gestiono el estrés, mi hijo lo gestiona. Como yo me relaciono con mi pareja, mi hijo también lo expresa. Entonces son muy importantes estos elementos para entrar dentro del análisis.
Yo creo que por ahí Así sería es. la recomendación, que el padre entre en un proceso de autocrítica, porque el hijo aprende lo bueno y lo malo mío, y lo bueno y lo malo de la mamá, entonces hace un híbrido. Entonces imagínate, se molesta como la mamá, contesta como el papá, hace las cosas igual. Entonces es importante entender esta dinámica de que los niños son reflejo de nosotros. Entonces, si yo no gestiono el estrés, si yo me angustio, si yo me estreso, y no lo sé manejar, porque se supone que como padre yo soy el ejemplo y el responsable, y si yo no tengo esa capacidad, entonces, pues imagínate, el niño va a entrar en una situación complicada, porque él siempre va a mirar a los padres. Los padres son el ejemplo. Así es, Luis Felipe, qué interesante lo que nos estás comentando, en el que es muy importante partir con una autoevaluación, un autoanálisis. Nosotros como adultos, cómo estamos manejando y enfrentando la situación, y que muchas veces perdemos el control, perdemos el manejo de la situación y entramos en una respuesta hostil, agresiva, y nos preguntamos después, pero ¿por qué mi hijo es agresivo? ¿Por qué mi hijo responde así? ¿Por qué me grita? Y quizás somos nosotros los que estamos propiciando ello, con una respuesta inapropiada, inadecuada, o darles mensajes como no tengo tiempo, o déjame de molestar, ¿no es cierto? Entonces esos mensajes van marcando en el niño, y esto va definitivamente a repercutir en su comportamiento. Bien, Luis Felipe, ¿te parece si vamos? Hoy día tenemos un invitado, tenemos el doctor Juan Santisteban, especialista también en el área, conoce muchísimo sobre estos casos, y queremos conocer su opinión al respecto sobre este tema de la salud mental de los niños. Le damos la bienvenida al doctor Juan Santisteban, docente de la Escuela de UPAO, psicólogo del Programa Nacional de Bienestar Familiar INAVIF, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIM. Actualmente trabaja en el programa de Centros de Atención Residencial para Niños, Adolescentes, Víctimas de Violencia Familiar y o Abandono Material hace 24 años. Bienvenido, doctor Santisteban. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes y poder hablar y aportar tal vez en la medida de lo posible a este aspecto importante en nosotros, ¿no? La niñez como un punto fundamental del desarrollo de la sociedad, ¿no? Gustoso de estar con ustedes. Sí, vamos a agradecer la presencia del doctor Juan Santisteban. Vamos a ir a una pausa y volvemos con esta entrevista muy interesante. Equipo de producción, por favor, la pausa que está programada. Hola, los saludamos desde el Ministerio de Salud y en esta oportunidad queremos enseñarles cómo lavarse las manos adecuadamente. Mójate las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótate las palmas de las manos entre sí. Frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos. Frótate con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Sécate con una toalla.
Ayúdate de la toalla para cerrar el grifo. Y listo, eso es todo. Ahora tus manos son seguras y estás protegido. Seguimos con un psicólogo en casa. Damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Santisteban Moscoso, ya nuestra compañera Yesluy lo presentó. Doctor Juan Manuel, bienvenido. Nuestro más agradecimiento por estar presente en nuestro programa. Y empezar con una primera pregunta. ¿Cómo usted ve el efecto de la pandemia sobre la salud emocional de los niños? ¿Cómo usted, a partir de su experiencia, percibe estos cambios, todo lo que está pasando? Ok, muy bien. Gracias, Luis Felipe, por nuevamente la invitación. Bueno, es importante tener en cuenta que todo proceso externo, toda variable externa va a tener un efecto en nuestra salud emocional, en nuestra salud psicológica. Solamente un poco para precisar, ¿no? Por ejemplo, hace 15 siglos atrás, Platón, un filósofo, decía, mente sana en cuerpo sano. Hoy vivimos una situación de pandemia, una situación de salud que ha generado y ha llevado pues a una influencia en nuestra salud emocional. Te puedo comentar, por ejemplo, de que esa variable, esa variación de los hábitos, ¿no?, sociales, de interacción, nuestras actividades específicamente, han desarrollado, ¿no?, una serie de cambios que emocionalmente están afectando el comportamiento no solamente de los niños, sino de las personas en general. Lo que puedo tal vez observar son cambios emocionales que están incidiendo principalmente en aspectos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y por ende una serie de cambios cognitivos y emocionales a razón de esta pandemia y que ha llevado pues a que nuestros hábitos y nuestra interacción y todo ese contexto varíe, ¿no? Y hay muchas cosas que se están presentando en ese sentido. O sea, sí hay un aspecto que hoy debemos comenzar a preocuparnos. Ya estamos preocupándonos de la salud física en relación a esta pandemia, pero debemos también comenzar a preocuparnos de lo que ya se está observando, no desde hace 6 meses, sino tal vez desde el inicio de esta situación y hoy tal vez está comenzando a mostrar indicadores significativos de estas respuestas en los niños principalmente, ¿no? Y okay, a entonces, razón... Sí. Dígame. No. Y es por eso de que es importante estos espacios tener como objetivo ayudar a los padres, ¿no?, a orientar, a manejar, a trabajar estos aspectos que muchas veces no son llevados a la consulta todavía por esta dificultad que tenemos tal vez de poder interactuar en estos aspectos. Muy interesante, doctor Santisteban, lo que nos está mencionando, cómo el contexto actual está influyendo enormemente en el desarrollo emocional de los niños. Y es que hoy más que nunca necesitamos nosotros como padres, adultos, poder educarnos en cómo manejar esta situación en casa, ¿no? Porque hay muchos padres preocupados por no saber cómo manejar esta situación de confinamiento, más aún que los niños están privados de muchas actividades recreativas y se han visto en la obligación de predefinir muchas actividades, muchos juegos, pero a pesar de eso, escuchamos aún a niños que extrañan ir a la escuela, que extrañan salir a un parque, que extrañan estar con sus amiguitos, sus primitos, las fiestas infantiles. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué les podemos recomendar a los padres para que ellos manejen esa situación cuando los niños piden a gritos salir de casa, ir a un centro comercial, ir a un parque o a una fiesta? ¿Qué mensaje le podemos transmitir a los niños? Muy bien, interesante la situación que planteas. Y hace un momento decía justamente esta apreciación de este filósofo que, como dije, él hace 15 siglos hizo una asociación interesante, mente sana en cuerpo sano. Ahora, esta situación de pandemia ha cambiado todos nuestros procesos de interacción. Somos seres sociales por naturaleza.
Y nosotros comenzamos en casa con la posibilidad también de poder intervenir y ayudar, ¿no?, a estos cambios que se pueden dar y que se están dando. Por ejemplo, ¿no?, aspectos importantes a identificar podrían ser cambios en conductas específicas. Por ejemplo, hábitos como el sueño, el temperamento, el carácter del niño. Si nosotros comenzamos a trabajar esos aspectos a partir de actividades que son propias y de su edad y que van a ayudar. Por ejemplo, el juego en los niños es un medio que va a ser un elemento terapéutico en la medida de que pueda ser orientado de manera adecuada. El juego es un canalizador de energía, por ejemplo. El juego va a permitir hacer que el niño pueda interaccionar, tal vez en actividades controladas, sin exponerlo, sin exponerlo, lógicamente todavía a ese contacto de riesgo que podemos tener. Y el juego puede ayudar, en primer punto, a canalizar energía. ¿Canalizar energía para qué? Para que él pueda, todo ese cúmulo de energía, valga la redundancia por esta pandemia, pueda canalizarse y ayudar a disminuir comportamientos agresivos, por ejemplo. El juego es un elemento terapéutico que no solamente puede disminuir esta carga energética, sino que también puede ayudar a modificar comportamientos, a interaccionar, a comunicarnos, a relacionarnos. Lógico es, tenemos que tener todavía mucho el cuidado de estos niños en estas actividades, ¿no? Porque tenemos que ver mucho ese nivel de contacto y el espacio donde hacen. Otros aspectos que son importantes y que los padres pueden trabajar, por ejemplo, es lo que también se está observando, alteraciones, como dije hace un momento, del ánimo, del apetito, del sueño, por ejemplo. Y podemos ayudar a generar a través del sueño también una posibilidad de evitar procesos que es muy bonito que habla acerca del sueño. El sueño en la medida de que es un elemento también que me puede ayudar a medir cuando hay una serie de alteraciones. Nosotros hoy, por ejemplo, dormimos menos, dormimos más. Y a partir de ese proceso exacto, ya estamos observando de que se pueden generar cambios que fisiológicamente pueden influir, por ejemplo, en enfermedades posteriores, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso tiene una proteína que al producirse por un proceso de un sueño inadecuado, puede desarrollar, por ejemplo, y se está asociando a enfermedades como, por ejemplo, en etapas posteriores, estoy hablando, Parkinson, Alzheimer, problemas de obesidad, problemas de estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en casa como padres? Justamente hacer que el sueño sea un elemento reparador. Nosotros podemos encender el sistema nervioso y apagar el sistema nervioso. Y estamos ayudando al niño a generar de que tenga un mejor sueño. Por ejemplo, en la mañana podemos hacer una actividad física con el niño. Actividad física, porque hoy estamos tal vez observando que los padres recurren a los videojuegos, a la computadora, por también la necesidad del estudio, etc. Pero una alteración fisiológica y, como te decía, podemos favorecer al desarrollo de enfermedades posteriormente, cambios de ánimo o enfermedades posteriores. Actividad física con el niño. No estamos pidiendo ni media hora ni 40 minutos, 10 minutos de actividad física con el niño, que pueden ser actividades dentro de casa, que puede ser caminar, que puede ser de repente un ejercicio físico, un juego. Luego de eso, por eso ahí prendemos el sistema nervioso. Una ducha de agua a tiempo, ¿no? Como yo siempre recomiendo, ni fría ni caliente, agua a tiempo. ¿Por qué? Porque esa temperatura del agua va a activar el sistema nervioso y lo va a poner en predisposición para todo lo que en la mañana tiene que hacer. Entonces el niño ya está teniendo un trabajo. Luego, ¿cómo apagamos el sistema nervioso para hacer un sueño de calidad, un sueño reparador, por ejemplo? En la noche, antes de acostarse, el niño tiene que tomar una ducha de agua tibia, porque esa temperatura de agua va a hacer que el sistema nervioso
genere todo un proceso para que se desarrolle, se predisponga a generar un sueño reparador. Lógicamente, a veces los niños, por la edad, a veces temen a la oscuridad, ¿no? Y los padres le dejan su lámpara prendida, la luz prendida. Y lo que estamos haciendo es un mal uso de esos estímulos, porque no va a generar, por ejemplo, que la melatonina, que se produce justamente en la oscuridad, active y genere un sueño reparador. Si nosotros estamos haciendo. Ahora, el dormir mal también produce dos sustancias interesantes, la lectina y la glecina, que son sustancias que se producen por un mal sueño, y lo que va a generar y ahí vienen los problemas de obesidad. Entonces, con los niños tenemos que interactuar en un contexto que nos permita relacionarnos de manera más lúdica, más positiva, y el juego es el medio que nos va a ayudar a ello, a canalizar, a orientar, a corregir, a modificar, a intervenir. Y en ese sentido, considero que es pertinente que los padres sepan esto, porque a veces, sin darnos cuenta, desarrollamos actividades que no favorecen a su desarrollo, que no favorecen también, por ejemplo, al manejo de estas respuestas que emocionalmente se están dando por la coyuntura que vivimos, ¿no? Entonces, tal vez en el juego, como un medio terapéutico, exacto, es un elemento fundamental que los padres pueden conocer y hacer uso para poder hacer este proceso de prevención y mejorar el estado de ánimo, el sistema inmunológico, disminuir las respuestas de agresividad, de impulsividad, de ansiedad que se está observando en los niños, ¿no? Y evitemos, como digo, a desarrollar, por ejemplo, actividades que son pues contraproducentes o negativas, ¿no? Tenerlos, por ejemplo, toda la mañana frente a la computadora por los estudios, pues, y sin hacer este tipo de trabajo, puede ser un factor de riesgo y de predisposición a reacciones que posteriormente podemos observar en ellos. Eso más o menos podría ser una indicación de las muchas que pueden existir también, ¿no? Interesante las ideas que nos desarrolla el doctor Juan Santisteban, a los papis que nos siguen por nuestro canal y por las redes sociales, la importancia del juego, la importancia de la interacción lúdica para el bienestar emocional de nuestros hijos. Vamos a pasar a un video que ha preparado el equipo de producción justamente sobre estos consejos para trabajar en niños en este contexto de pandemia en el que estamos. Le damos pase al equipo de producción para que nos muestre este video que se ha preparado. La cuarentena ha generado cambios en nuestras vidas, y Manuel y Julia saben que los niños y adolescentes también son afectados, como por ejemplo su hija Luana. Para cuidar de la salud mental de los menores que permanecen en casa, Manuel y Julia pueden tener en cuenta estos consejos y ponerlos en práctica. Comunícate. Pueden preguntar a su hija qué piensa y cuáles son las nuevas inquietudes sobre el coronavirus en esta etapa de post-cuarentena, además de mostrarse siempre disponibles para responder a sus preguntas de manera sencilla y honesta. Enséñales a autocuidarse. Deben recordarles la importancia de lavarse las manos con frecuencia y cubrirse con el antebrazo cuando tosan o estornuden. Además que, en caso sea necesario salir, usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social, eviten tocarse la cara ni hacer contacto físico al saludar. Ellos deben saber que así contribuimos con la salud en el país. Que conecten con sus amigos. Pueden incentivar a que continúen manteniendo comunicación con sus amigos y otros seres queridos, ya sea por redes sociales o por otros medios virtuales sin abusar de ellos. Rutinas saludables. Pueden mantener rutinas saludables, es decir, fijar juntos los horarios para levantarse, desayunar, hacer las tareas, jugar, hacer actividad física, ver televisión y dormir. Esto permitirá que su hija tenga un orden durante su día. Bríndales afecto. Es importante darse un tiempo, observarlos, darles cariño, jugar y conversar con ellos. Así responderán mejor a sus necesidades y fortalecerán su seguridad emocional. Valida sus sentimientos. Pueden ayudar a reconocer sentimientos como la ansiedad, tristeza o miedo y explicarles que es normal sentirlos. Brindarles la confianza para que puedan expresarlos, ya sea mediante una conversación, jugando o dibujando.
Además, en caso requiera ayuda profesional en salud mental, pueden llamar a la línea gratuita 113, opción 5. Sigamos estos consejos y cuidemos de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Juntos lo lograremos. Para más información, ingrese a la web www.gov.pe/minsa. Bien, seguimos en Un Psicólogo en Casa. Agradecer nuevamente al doctor Juan Santisteban por sus grandes aportes en relación al cuidado de la salud mental de los niños. Hay muchos aspectos que usted ha mencionado que consideramos que son muy importantes y relevantes que podemos ya ir incluyendo en casa, como son los juegos, el ir incrementando nuevos hábitos, ¿no? El ir fortaleciendo ese vínculo también con los menores. Hay muchos aspectos por trabajar. Ellos, los niños aún están educándose, ¿cierto? Educándose emocionalmente, pues ellos aún no cuentan con todos estos mecanismos para manejar, regular sus emociones. Y en relación a ello, por ejemplo, cuando se escuchan mensajes un poco, digamos, un poco complicado, difícil en relación a la pandemia y todo ello, y los niños también tienden a asustarse, ¿no? Y hablan sobre ello, sobre que de repente ya no va a haber cura, el tema de las vacunas, o el próximo año va a seguir siendo virtual, no volveremos a nuestra vida como era antes. Niños que desde muy pequeñitos, ¿no? Y incluso los niños hablan sobre este tema, ¿no? Hablan sobre que cuándo ya va a parar esto, queremos que ya todo esto acabe, escuchan las noticias, tienen acceso al internet, al Facebook, al Instagram, al TikTok, donde reciben constantemente mensajes que los confunden, los abruman, les causa temor. ¿Qué hacer nosotros como padres ante esta situación? Bueno, es importante y es muy cierto lo que dices, ¿no? El niño cognitivamente tiene una capacidad de poder interpretar su realidad, ¿no? Desde muy temprana edad. Exacto. Ahora, si nosotros somos de niños de 5, 6, 7 en adelante, lo importante es siempre responder a sus dudas de la manera más clara, de la manera más objetiva, ¿no? Sobre la base siempre de trabajar con la realidad, pero adecuando esta a permita que él pueda comprender, sin asumir con esto extremos, ¿no? O sea, de repente de no exponerlo de repente a la realidad o de exponerlo a una realidad tal vez muy intensa, pero graduar esto en la medida de que se dé esta duda, esta necesidad. Lo recomendado es siempre poder conversar con él, poder orientarlo, ¿no? Y es mejor hacerlo uno a que, como tú lo acabas de decir, él puede, por el acceso que tiene a el internet, a los medios, puede llenarse de información que no va a entender y que lo va a llevar tal vez a desarrollar miedos, temores, ¿no? Y formas de interpretar y afrontar totalmente inadecuadas. Y los padres muchas veces desconocen eso porque tampoco comparten ese espacio para interactuar con sus hijos. Entonces, lo recomendado es responder a las dudas dependiendo a qué, ¿no? Y darle también la pauta extremos, ¿no? Sin irme de repente a ocultar todo o de repente a llenarlo de información al extremo. Todos los puntos extremos, estadísticamente, llevan a un proceso de inadecuación. Entonces, la recomendación es esa: informarle en la medida de que estas necesidades, dudas se generen, pero brindarle una información, la capacidad de interpretar todo lo que está a su alrededor desde muy temprana edad. Y con más razón, si ahora vivimos en un espacio donde necesita saber para poder educarse y también para poder prevenir, ¿no? Que sería lo importante también. Interesante lo que nos plantea, la importancia del juego, del sueño reparador, la importancia del diálogo y a partir de esto estas recomendaciones de no estar en extremos, siempre un punto intermedio. ¿Alguna otra recomendación, doctor? Son ideas muy interesantes que están ayudando a nuestros televidentes sobre cómo generar un buen clima que permita tener niños más sanos, adultos más sanos.
Pues, ¿alguna otra recomendación? ¿Le gustaría profundizar en alguna de estas ideas que nos está advirtiendo, doctor? Mira, te puedo comentar que justamente una de ellas es la actividad lúdica, ¿no? Y ya lo ha planteado, por ejemplo, teóricos muy interesantes, por ejemplo, Gartner, ¿no? Que habla de las inteligencias múltiples. Cómo también poder utilizar esas capacidades para poder permitir que el niño interaccione y pueda tener elementos que ayuden a evitar que sean protectores, ¿no? De respuestas emocionales, ¿no? El juego, el deporte, la pintura, la danza, la creatividad, que es elemento fundamental. Usemos eso, ¿por qué? Porque en el transcurso del tiempo, tal vez de la experiencia que yo tengo, tal vez de trabajar con adolescentes y niños vulnerados, he podido encontrar que estas estrategias son elementos potentes a que estos niños puedan integrarse adecuadamente. Entonces yo sí recomendaría un espacio de más tiempo, orientarlo, ¿no? Graduarlo a estas actividades. Y no son complejas. Los padres pueden interactuar con los hijos alternando días sobre actividades no solamente deportivas, lúdicas, pintura, el baile, ¿no? Actividades que permitan y desarrollen y favorezcan a la comunicación y a un proceso tal vez de prevenir estas conductas que se están observando, ¿no? El cúmulo de tensión, el cúmulo de energía es lo que está llevando, pues, en primer nivel a desarrollar trastornos afectivos. Ya están pasando a los trastornos tal vez a nivel de estado de ánimo, ya vemos también depresión, alteraciones del apetito, etcétera, ¿no? Y todo eso es un elemento tal vez de predisposición para una serie de otras conductas que pueden desarrollarse. Entonces, un segmento acción más positiva, ¿no? Ayudemos a que este espacio de pandemia sea un elemento que permita a los padres también conocer estas estrategias con el fin de ser elementos positivos en el trabajo y en la formación de sus hijos. Entonces yo sí recomendaría esta parte lúdica, el juego, como dije, y las otras inteligencias múltiples, ¿no? Como actividades, como esto está usado, ¿no? Por los diferentes enfoques en la psicología. Por ejemplo, los psicólogos utilizan mucho esto cuando hacen trabajos de intervención, por ejemplo, para trabajar emociones, para mejorar conductas, ¿no? A través de la terapia lúdica, el juego, la experiencia, los títeres, el baile, la danza, o sea, esos son elementos centrales, ¿no? Que tal vez son de fácil acceso y que pueden ser usados adecuadamente por los padres con una orientación también respectiva. ¿Alguna pregunta, Yeslu, que quieres hacer al doctor? Damos pase a nuestro tip. Sí, queremos dar pase a nuestro tip primero para que conozcan sobre la opinión, ¿no? Que tienen nuestros estudiantes del 9º ciclo, que conforman el canal de YouTube Psicología, César Bazán, Kiara Neira y María Alejandra Trujillo. Escuchemos el tip que nos han preparado. En estas semanas de confinamiento frente al coronavirus, las necesidades reales de cada familia se están volviendo más visibles, siendo así que estamos más estresados y más nerviosos que a inicios de la pandemia, y necesitamos ayuda para bajar ya sea las tensiones y también para poder detectar esas pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra situación en casa. Y de esta manera te presentamos una guía para niños de acuerdo a su nivel de desarrollo. Para niños en edad preescolar entre las edades de 2 a 6 años.
Ellos están más sintonizados y afectados por las emociones de sus padres que con otros niños mayores, y cuando ellos estén cerca, apague el televisor y las computadoras, puesto que podrían escuchar o ver imágenes que podrían ser potencialmente aterradoras. Tenga mucho cuidado al hablar de la situación con otros adultos o hermanos mayores cerca de ellos, y también es posible que necesiten más demostración de ternura, cariño y cuidados hacia ellos que otros niños mayores. Hagan juego divertido de las medidas preventivas, como cuando al lavarse las manos o limpiar las superficies, por ejemplo, contar una historia o contar con números o alguna canción mientras se lavan las manos. En el caso de los niños en edad escolar, entre las edades de 7 a 12 años, hay que explicarles que el virus que causa el COVID-19 es como un resfriado que se puede prevenir. Por eso es necesario lavarse las manos, usar pañuelos desechables de papel y toallitas desechables de alcohol. También es importante establecer un horario, jugar con ellos para acompañarlos a enfrentar sus miedos y evitar noticias en la televisión e internet, porque no entienden todo lo que escuchan y ven. Ahora veamos el rol socioemocional entre padres e hijos frente al COVID-19. Si enfrentamos adecuadamente las situaciones, se incrementa la probabilidad de que los menores hagan lo mismo. Por ello, hay que aprender cómo ayudarlos. Con un abrazo, animándoles a que hablen y compartan sus sentimientos sobre lo sucedido, explicándoles la situación con calma y firmeza, compartiendo más tiempo haciendo actividades en familia, permitiéndoles sentirse mal por sus pérdidas, como por ejemplo un juguete o una mascota, hablando con los tutores para que colaboren en la ayuda a tus hijos e hijas. Y ahora vamos a poner en práctica algunos juegos en casa, para ayudar a los niños a que demuestren y gasten esas energías. Arruinen papel y hagan pelotas que podamos lanzarnos. Eso no duele, es juego y permite descargar energías. También se pueden romper papeles de revistas, hojas, luego lo pueden pegar formando figuras. También pueden jugar a las escondidas. Me escondo solo, acompañado y otra persona me busca. Por último, podemos hacer un juego de roles. Podemos jugar a los doctores, a curar a los familiares, a los muñecos. Esto ayuda a expresar la preocupación por la enfermedad. No nos asustemos si en el juego hacen que un personaje se muera. Luego lo reviven. De esta manera están expresando sus preocupaciones. Agradecemos a Psicoguía por su colaboración en el programa de esta semana y los invitamos a que sigan en sus redes sociales. ¿Qué le pareció, doctor, nuestro programa de Psicoguía de nuestros practicantes preprofesionales? Interesante y lógicamente es una muestra y una proyección de la gran formación que reciben en esta gran universidad que es justamente la UPAO y en esta escuela de psicología. Es simplemente eso, ¿no? Proyección del buen trabajo y la buena formación que reciben ellos. Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. Importante su aporte. Gracias, doctor. Preguntarle un poco sobre esto, la importancia del juego y del sueño como elementos importantes en la estabilidad emocional, porque tenemos la idea, algunos padres todavía, de que los estudios, a rajatabla, a lo militar, es lo única y verdaderamente importante, cuando debería ser un equilibrio entre los estudios, el juego, lo lúdico, el dormir bien para fortalecer el estado de ánimo de un niño. Sería interesante ir cerrando esta idea, estimado doctor. Claro, mira, es importante lo que dice Luis Felipe, ¿no? Hoy nuestra educación apunta más a un desarrollo cognitivo y está comprobado que el desarrollo cognitivo no favorece, a esa correlación que buscan los padres de éxito de los hijos, ¿no? El éxito, el desarrollo personal no está necesariamente correlacionado con el alto índice cognitivo. Y eso está ya planteado por Goleman y muchos otros que han hecho investigación sobre ello. Entonces debemos buscar que la educación sea más al aspecto emocional. El aspecto emocional es lo que sí va a desarrollar una formación, una personalidad, y sí va a favorecer a que este niño, posteriormente una persona adulta, pueda conseguir lograr aquello que marcamos como éxito. Exacto, y el éxito es esto, salud mental. Y fundamentalmente esto está más orientado a una educación basada en un trabajo más del desarrollo emocional.
y lo lúdico es un elemento fundamental para que este proceso de aprendizaje sea mucho más significativo. Entonces, ¿qué es lo que debemos preocuparnos los padres? De no solamente hacer que esta educación importante, sí, no sea visualizada solamente como buscar que el niño tiene que estudiar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y seguir haciendo tareas hasta las 7 de la noche. Porque estamos reduciendo el contacto, la interacción, el desarrollo emocional. Entonces, ahí la recomendación y la preocupación de los padres debería ser apuntar a trabajar este aspecto emocional. Y ya lo hemos dicho tal vez con algunas orientaciones, ¿no? El juego, la actividad lúdica, que son elementos que van a procesar, desarrollar estos aspectos emocionales, ¿no? Una psicología positiva para trabajar justamente estos elementos que sí están establecidos en las investigaciones como factores de desarrollo personal y lógicamente de esta salud mental, que es uno de los puntos fundamentales del tema de esta tarde, ¿no? Mi recomendación sería eso, principalmente. Efectivamente, doctor Juan Santisteban, el hecho de no solamente enfocarnos en el desarrollo intelectual, académico de nuestros niños, sino también en otros aspectos que son también muy importantes, como es la educación emocional, ¿no? Fortalecer lo que es su inteligencia emocional, esa capacidad de poder conocer sus emociones, regularlas, el poder socializar, la empatía, ¿cierto? El que sean capaces de asumir un liderazgo, el que puedan proponer alternativas de solución ante cualquier problema que se puedan presentar. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con los niños de casa, y es que no solamente debemos estar enfocados hacia un punto, ya sea en lo académico, en la salud física, en lo material, sino en aquel aspecto que es pilar en nuestra vida para el éxito, tal como usted lo ha mencionado, ¿bien? Necesitamos hoy en día ciudadanos que seamos responsables, que nos involucremos en el desarrollo sostenible, en el de que podamos aportar, mucho más que el tener altas calificaciones y ocupar un primer puesto, que a veces los papás se preocupan más por ello. Qué interesante todas las recomendaciones que usted nos ha brindado, y ahora que tenemos ya estos recursos tecnológicos, nosotros podemos investigar sobre estos ejercicios lúdicos, estos juegos, y nos dan muchas alternativas, muchos ejercicios que ya podemos ir practicando con nuestros niños. Muchísimas gracias, doctor Juan Santisteban, por su participación el día de hoy. Muy valioso todos sus aportes que nos ha podido transmitir. Y esperemos poder contar con usted en alguna otra oportunidad, agradecerle enormemente y poder seguir invitando a todos los que nos oyen el día de hoy, el que puedan dejarnos sus dudas y participar también con sus aportes. Muchísimas gracias, doctor Juan Santisteban. Gracias a ustedes, encantado y hasta cualquier otra oportunidad y gustoso siempre de poder colaborar con ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, nos acompaña un ratito acá, no vaya a salir del Zoom. Vamos a pasar a nuestro reto positivo y muy agradecido por su presencia. Damos pase al equipo de producción para que nos muestre el reto positivo del programa de hoy. Bien, nuestro reto positivo de la semana es: pasa tiempo con tu hijo en actividades que disfruten juntos, como leer, pintar, ejercitarse, tomar fotografías, etc. Les proponemos a ustedes que en familia puedan realizar una actividad que puedan disfrutar ambos, no solamente los niños, sino también ustedes, y que puedan involucrarse y puedan disfrutar de ese momento. Elegir esta actividad. Hay muchas opciones hoy en día y creo que todos estamos hoy en día con todas las posibilidades de aprender algo nuevo, ¿no? Estamos ahora en un mundo que nos ha estado golpeando, sí, cierto, pero enseñando que hay que reinventarnos, aprender, redefinir nuestras actividades, y este reto positivo está orientado hacia ello, a que nosotros podemos pasar un tiempo de calidad con nuestros niños de casa. ¿Qué te parece, Luis Felipe? Importante el reto, el desafío de ser padres en esta época moderna. Tiene que ver con esta capacidad de poder manejar el juego, las experiencias lúdicas, de poder manejar el diálogo, la comunicación
y en estas actividades que nos permitan interactuar, donde uno como adulto se desarrolla esta capacidad lúdica con sus hijos. Interesante el programa, estimada Yesluy. Vamos cerrando ya nuestro programa. Agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales, a los saludos que siempre mandamos, a José Guanilo, Tatiana Panda, Carla Di Brenda, Carmen Ordinola, José Guanilo, Exxon Vargas, y a todas las personas que nos siguen. Nos vamos despidiendo, y el otro programa, un programa muy importante, amiga Yesluy. Así es, estamos muy contentos porque cada día nosotros en nuestro programa Un Psicólogo en Casa tratamos de abordar temas de mayor interés, y también vamos a, ¿por qué no?, tocar el tema que hoy en día es muy común en relación a las parejas. Nuestro tema de la próxima semana es relaciones tóxicas y relaciones saludables. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Un Psicólogo en Casa. Muchísimas gracias a todos.